Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Geometría Exámenes de Admisión. En esta oportunidad vamos a realizar la primera parte del solucionario de las preguntas planteadas en los cursos de Geometría y Trigonometría en el último examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería en su proceso de admisión UNI 2021. Acompáñenme. Bien, vamos a empezar con las preguntas de geometría con la número 21, que nos pide calcular el área de una región trapezial en el cual se tiene que una de las diagonales coincide con la altura del trapecio. Además se sabe que la base mayor mide el triple de la menor y que el ángulo en esta posición mide el doble de este ángulo. Y además la altura se conoce, mide 3 unidades. Bien, entonces vamos a buscar el siguiente trazo, ¿no? Buscando una paralela para formar precisamente un paralelogramo y trasladar la medida que se conoce arriba. Le he puesto A y abajo 3A porque ese es el dato, pero el A, si yo trazo paralelo, este A se va a trasladar, entonces sería A por aquí y por diferencia 2A. Por ser paralelogramo también se va a repetir 2 alfa en el opuesto. De esa manera, siendo alfa, acá vamos a tener alfa, por lo tanto sería un triángulo isósceles lo que estamos observando aquí. Así que este 2A viene a esta posición y de inmediato reconocemos en esta posición a un triángulo notable, un rectángulo notable, porque la hipotenusa es el doble del cateto, eso es un 30 y 60. Así que si 2A con A, esto debe ser A raíz de 3. Por lo tanto, sacamos la conclusión que A, para que esto salga 3, debe medir raíz de 3. Entonces las medidas son base menor raíz de 3, base mayor 3 raíz de 3, y si calculamos el área de la región trapezial ABCD, por la fórmula conocida que es suma de bases entre 2 por la altura, suma de bases sería 3 raíz de 3 más raíz de 3 sobre 2 multiplicado por la altura que mide 3. Acá tenemos 4 entre 2, 2 y por 3, 6, pero 6 raíz de 3 unidad cuadrada, que sería el área, y eso lo encontramos en la clave B. Evaluemos la número 22, donde plantean tener un hexágono regular y luego de trazar estas longitudes tenemos que BM vale A, MRB y nos piden esta prolongación RH, que le llamamos X. Bueno, debe salir en función de A y de B. Así que si se trata de un hexágono regular, sabemos por teoría que los ángulos externos son 360 entre el número de lados. 360 entre 6 va a dar un valor de 60. Y si estos lados son iguales, porque es un polígono regular, se forma un triángulo isósceles, por lo tanto tenemos 30 cada uno de ellos, como medida. Además, si nosotros trazamos la diagonal mayor de este hexágono regular, observemos el detalle, ¿no? Acá también tenemos 60 grados por el ángulo exterior, pero esta diagonal mayor es paralela con los lados. Así que si es paralelo, esto debe ser 60, por el opuesto acá es 60 también, e incluso el interior es 120. Así que acá debe haber 120 y para completar esa medida faltaría 30 grados. Bueno, observamos entonces que esto también debe ser 60. De esa manera da todo 180 grados. Así que si nosotros observamos a este triángulo, sería el triángulo BRE, tenemos lo siguiente, ¿no? Esta línea sería bisectriz interior 30-30 y la de acá exterior 60-60. Y cuando se tienen trazados en un triángulo una bisectriz interior con una exterior, los puntos que se forman por teoría en el capítulo de proporción de segmentos deben estar en cuaterna armónica, es decir, BM, ahí, con el triángulo BRE, como consecuencia nos da la cuaterna armónica de los puntos BM, RH. Así que si están en cuaterna armónica, sabemos que la relación es el primero es al segundo como el total es al tercer segmento. Así que si nosotros reemplazamos las medidas, el primero vale A, lo vamos a poner acá, el segundo segmento es B, el total se va a llamar A más B más X, sobre el tercero que va a ser simplemente el valor de X. Al momento de hacer la operación tendríamos lo siguiente, vamos a tener AX igual a B por A más B más BX.
Ya vemos que si lo pasamos a restar se factoriza el x y va a quedar al final b por a más b, y factorizado la diferencia a menos b, que pasa a dividir. Así que la clave es b por a más b entre a menos b. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos nosotros en la clave b. Pasemos ahora a la pregunta 23. Nos dicen que en un triángulo acutángulo ABC vamos a trazar la mediatriz relativa al lado BC, que se intersecta con la prolongación de la bisectriz interior BM, de tal manera que el ángulo ABC mide el triple de ACB. Con ello, evaluar el máximo valor entero de este ángulo PCA que hemos denotado por X. Bueno, si vamos a colocar un ángulo beta por aquí, y este va a ser su triple, al trazar bisectriz sería 3 beta medios cada uno. Para evitar fracciones, vamos a ponerle 2 beta, de esta manera el triple sería 6 y la mitad por bisectriz 3 beta cada uno. De otro lado, si esto es mediatriz y este punto está ubicado en ella, sabemos por teoría que las distancias a los extremos son iguales, formando los mismos ángulos. Así que si esto es 3 beta, este ángulo debe ser 3 beta. De esta manera comprobamos que el valor que nos pide en X es igual a beta, ¿no? Porque 2 beta más beta daría ese 3 beta. Entonces, dado que el triángulo es acutángulo, si el triángulo ABC es acutángulo, es porque todos sus ángulos internos son menores a 90 grados. Este ángulo de acá, cuya medida es 6 beta, que es equivalente entonces a 6x, será menor a 90. Por lo tanto, 90 entre 6 nos da un valor x menor a 15 grados. De esa forma podemos decir que el máximo valor o mayor entero posible sería 14 grados, siendo la clave en este caso la D. Bien, ahora pasemos a la número 24. Nos plantean un depósito cilíndrico que contiene una determinada cantidad de agua al interior, pero este depósito tiene un diámetro de 6 centímetros en la base. El depósito cilíndrico se va a inclinar de tal manera que el agua que contiene está a punto de derramarse. Para ello deberá ocurrir que el agua se encuentre de forma paralela con la superficie. Nos piden calcular cuál es el área de la película de agua que se forma en esa posición si justo en este instante se encuentra a 4 centímetros del borde del cilindro. Bien, nosotros tenemos en geometría el siguiente teorema. Cuando tenemos un área proyectada sobre un plano, resulta que el área que está proyectada es igual al área que se proyecta o al área original multiplicado por el coseno del ángulo diedro, es decir, el ángulo que forman tanto el área proyectada como el área original. Es decir, si tuviéramos un plano de esta manera con respecto a otro plano, si acá está el área original, se proyecta sobre el otro plano y tenemos un área proyectada. Estos dos planos forman un diedro, un ángulo entre ellos. Así que, planteando esto, podríamos decir lo siguiente. El área de la película sería el área original que se va a proyectar formando el ángulo diedro θ que vamos a mencionar acá con respecto a la base. Pero se puede ver que la base, por ser un cilindro recto, el área de la base sería el área proyectada, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este teorema de la geometría del espacio podemos encontrar nosotros el área de esta película de agua al momento que va a derramarse, ¿no es cierto? Bien, el área proyectada sería el área del círculo de la base. Como el diámetro es 6, el radio será 3, así que el área proyectada simplemente sería pi por 3 al cuadrado. Mientras que el área original que se proyecta es el área de la película. Nos falta encontrar el coseno del ángulo diedro, pero bien, si esto es 6,4, nosotros podemos ver que el triángulo, si uno hace por Pitágoras, a ver, con 3 y 2 sería raíz de 13, esta hipotenusa sería 2 raíz de 13. Creo que ya tenemos el valor. Acá será 9pi igual al área de la película, y el coseno del diedro, luego de aplicar Pitágoras, sería simplemente 6 sobre 2 raíz de 13. Si nosotros operamos, sacamos mitad queda 3, sacamos tercia queda 3,
Por lo tanto, el área de la película de agua en esa posición sería 3 raíz de 13pi. Y esto lo encontramos en la clave, a ver, en la C. Bueno, ahora en la pregunta 25 nos plantean que se tiene una pirámide cuya base es un romboide ABCD. Al interior se tomó un punto P y se levantó una perpendicular E que va a ser el vértice de dicha pirámide. Entonces nos piden calcular el volumen de la pirámide EDPC, sabiendo que los volúmenes de las otras 3 pirámides parciales miden 10, 12 y 14. Bueno, nosotros sabemos que en un romboide, ¿no? Ya en el capítulo de áreas de regiones cuadrangulares, se sabe que si se toma un punto cualquiera interior en su superficie y lo unimos con los vértices, ¿no? Los 4 vértices del romboide, resulta que las áreas opuestas, cuando las sumamos, M más N en este ejemplo, debe ser igual a la suma de las otras dos, E con F. Basada en este teorema, podemos plantear ahora con respecto a los volúmenes, porque estos volúmenes, bueno, si son de pirámides es área de base por altura entre 3. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Se sabe que el área ABP más el área opuesta, que sería CPD, debe ser lo mismo que la suma de las áreas BPC con la opuesta APD. Para darle la forma de la expresión del volumen, multiplicamos por la altura y dividimos entre 3. Pero resulta que para las 4 pirámides parciales todas comparten la misma altura. Así que si multiplicamos por h entre 3 a todo, nos saldrían simplemente las expresiones equivalentes de los volúmenes. Así que esto sería el volumen de la pirámide, bueno, la que está denotada ahí, ¿no? EABP más el volumen de la pirámide ECPD debe ser igual al volumen de la pirámide EBPC más el volumen de la otra pirámide que falta, que es la pirámide EAPD. Y todos estos valores se conocen, así que nosotros los reemplazamos. Reemplazando, tendríamos, a ver, este volumen está indicado acá, es 14. Más el volumen de la otra, que sería, a ver por acá, o es la que pide, ¿no? Es la incógnita, justamente, volumen de la pirámide ECPD. Esto es equivalente con la suma de estos volúmenes. El EBCP sería 12, más el otro volumen, el DPA o APD, que es 10. Si observamos, esto sería 22, y si le restamos 14, termina siendo el volumen pedido de la pirámide 8, ¿no? 8. ¿Dónde encontramos la clave 8? La encontramos en la clave C. Bien, ahora en la pregunta 26 nos piden determinar cuántos puntos simétricos tenemos con respecto al punto 3, 4 en el plano cartesiano. En realidad, con respecto a los ejes coordenados y también con respecto a la recta y igual a x, que como sabemos forma acá un ángulo de 45 grados. Si hablamos de simetría, significa que el punto, por ejemplo, si es con respecto a los ejes, debe reflejarse hacia el otro lado a la misma distancia. Así que si nosotros tenemos un 3, 4, sería acá 3 en x, 4 en y, pero sería hacia el otro lado por la simetría, trabajaríamos con un menos 3. Así que este punto sería simétrico con respecto a y, menos 3, 4. Bien, pero si esto lo vamos repartiendo por acá también, ¿no? De forma simétrica, con respecto a los ejes vamos a encontrar otros puntos. Por ejemplo, 4 arriba menos 4 abajo, y este punto sería coordenada 3 menos 4. Este es otro simétrico con los ejes. También sería por acá otro, coordenada menos 3 menos 4. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos esos puntos que son simétricos. Ahora, con respecto a la recta y igual a x, para que sea simétrico, deberíamos tener entonces ahora 4 por acá y 3 por acá. Bien, entonces un punto simétrico sería, con respecto a y igual a x, 4, 3. Pero este punto también, ¿no?, se va a reflejar, de hecho, hacia el otro lado, con, a ver, si son 3 unidades acá, también se reflejaría hacia el otro lado. A ver qué cantidad, se reflejaría una cantidad ahora menos 4. Así que el punto estaría por acá, coordenada menos 4, 3.
Bien, falta también por acá el simétrico, y así vamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, acá sería con menos 3, y acá sería efectivamente también, ¿no?, simétrico, con ese punto menos 4 sería entonces menos 4 menos 3. Bien, entonces acá todavía nos falta uno más, ¿eh? Porque si tenemos a este punto también se va a reflejar. Bueno, efectivamente, el que nos estaría faltando sería el que está por acá. Así es. Y este sería el otro simétrico con coordenada 4 menos 3. Entonces podemos ver que con respecto a los ejes coordenados y a la recta y igual x, la cantidad de puntos simétricos serían 2, 4, 6, 8 sería. Así que la clave para este caso sería la D. Bien, pasemos ahora a las preguntas de trigonometría. Veamos en la número 35. Me piden el máximo valor de la función g de x, raíz cuadrada de 1 menos coseno de x por 1 más 2 coseno de x, con x entre 0 y 2 pi tercios. Bien, se observa que la función tiene la raíz de un producto, ¿no? Hay dos factores aquí dentro de él. Si nosotros queremos maximizar justamente acá dos factores, sabemos nosotros lo siguiente: en el álgebra se sabe que si una cantidad sumada con otra cantidad es un valor constante, entonces el producto se hará máximo si, solo si estos dos factores son iguales. Podemos basarnos en esta teoría, ¿no es cierto? Pero si nosotros sumamos estos dos, no va a salir un valor constante, porque sería 2 coseno menos coseno, quedaría coseno. Sin embargo, si multiplicamos por 2 en la suma, se podría ya cancelar. Así que vamos a hacer un artificio y la función g de x la vamos a expresar de esta manera. Un medio acá abajo, para darle la forma arriba, 2 menos 2 coseno de x por 1 más 2 coseno de x, y la raíz cuadrada de todo. Si nosotros sumamos estos dos valores, 2 menos 2 coseno más 1 más 2 coseno, logramos que la suma de esos dos factores sea un valor constante igual a 3. Por lo tanto, lo máximo de este producto, que hará lo máximo de la función, será cuando estos dos factores sean iguales. Entonces, vamos a igualar los factores. 2 menos 2 coseno de x igual a 1 más 2 coseno de x. Acá estará el máximo de esa función que están pidiendo. Así que el valor sería 2 menos 1, 1, igual a 4 coseno. Por lo tanto, la función se hace máxima cuando el coseno vale un cuarto. Así que reemplazando, vamos a decir que la función, lo máximo que puede tomar, será igual raíz cuadrada de, acá está 1 menos coseno de x, pero vamos a reemplazar el 1/4. 1 menos 1/4 por 1 más el doble del coseno, o sea 2 por 1/4. A ver, ¿qué resultado es este? Sería igual raíz de 1 menos 1/4, tendríamos 3/4, multiplicado por, acá sería 1 más 1/2. ¿Qué cosa es 1 más 1/2? 3/2. Así que sacando raíz quedaría arriba 3 y abajo 2 raíz de 2, que esto hay que racionalizar porque no puede quedar la raíz abajo. Así que nosotros al final vemos que la función, el valor máximo sería 3 raíz de 2 sobre 4. ¿Y eso dónde lo encontramos? 3 raíz de 2 sobre 4 está precisamente en la clave B. Bien, ahora en la pregunta número 36 nos plantean determinar x en esta ecuación, donde el arco tangente de x más raíz de 5 más el arco cotangente de 5x menos 2 es igual a pi medios. Pero nosotros en el capítulo de funciones trigonométricas inversas sabemos este teorema, que el arco tangente de un arco más el arco cotangente del mismo arco debe darnos igual a pi medios. Por lo tanto, si observamos la ecuación que nos dan, estos valores tendrían que ser iguales. Así que simplemente procedemos a igualar. X más raíz de 5, para que se cumpla el teorema, debe ser la misma medida que 5x menos 2. Por lo tanto, si nosotros hacemos el despeje, vamos a ver que x sería 2 más raíz de 5, vemos que queda sobre 4. Y esta clave la encontramos en la alternativa D. En la pregunta número 37 nos piden calcular la secante de x si se cumplen estas dos condiciones.
y se tienen los intervalos para ambas variables. Bien, veamos la primera condición. Tan de x igual a cota de y. Sabemos que una tan es igual a una cota cuando los dos ángulos son complementarios, suman 90 grados, o pi medio, como quiere decirse en radianes. Así que sabemos que x más y tiene que darnos pi medios a partir de la primera ecuación. Con respecto a la segunda, vemos que un coseno es igual a un seno. Entonces, cuando una razón es igual a una corrazón, nuevamente estos dos valores tienen que sumar pi medios. Así que veamos si sumamos pi cos de x más pi por el sen de y esto me va a dar pi medios, también, ¿no? Suman 90 grados. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la ecuación? Se cancela el pi. Al cancelarse el pi me quedará coseno de x más el seno de y. Pero si los dos valores suman pi medio, suman 90, el seno de y tiene que ser el coseno de x. Así que si lo reemplazamos, esto sería un medio. Por lo tanto, tenemos la ecuación que me va a dar coseno de x igual ya a un cuarto. Por lo tanto, si tenemos coseno un cuarto, la secante, que es la inversa, sería 4. Y esto lo tenemos en la clave, en la clave E. Bueno, finalmente tenemos la pregunta 38, donde nos dicen que se va a construir un puente con forma de arco semielíptico de 3 metros de alto con una longitud máxima de 15 metros. Así que si queremos encontrar la ecuación de esta elipse, sabemos nosotros por teoría que si el centro está en el origen y el eje A es el mayor y el B el menor, entonces la ecuación sería x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado igual 1. Entonces, siguiendo esta regla, la elipse que queremos encontrar la ecuación sería, dado que 3 es la altura, sería el eje menor b, pero el eje mayor sería pues la mitad, ¿no?, de toda la longitud 15. Estaríamos hablando de 7,5. Por lo tanto, la elipse, su ecuación debe ser x al cuadrado sobre 7,5 al cuadrado, y eso da el valor de 56,25, más y cuadrado entre 3 al cuadrado sería 9 y lo igualamos a 1. Y vemos que esta clave se encuentra en la alternativa C. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos terminado la primera parte del solucionario de las preguntas de geometría y trigonometría del examen UNI 2021. No se pierdan la segunda parte, que será igual de interesante. Y también suscríbanse al canal Geometría Exámenes de Admisión para hacer nuevas publicaciones.